Buenas noches, hermanos, que Dios les guarde y les bendiga. Bienvenidos a esta nueva clase. Vamos a inclinar nuestro rostro para comenzar con una oración. Bendito Padre que moras en los cielos, santificado y alabado sea tu santo nombre. Te damos gracias en este día por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, todas, porque nos guardas, porque nos cuidas, nos proteges, Señor, cuidas a nuestra familia. En fin, gracias por todo tu amor, Señor. Y te rogamos que tú dirijas mediante tu Espíritu Santo esta clase, esta nueva clase de panorama del Antiguo Testamento con nuestro profesor Héctor Rutia. Bendícelo, guíalo y ayúdanos también nosotros, los que escuchamos, para poder aprender más acerca del contexto de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Yo voy a estar con la cámara apagada porque estoy aquí en el sur, en la octava región, ya. Así Amén. que, y no sé si le avisó el hermano, el pastor Hipólito, que está en Estados Unidos, él, no sé si se va a conectar. Ah, ya no me dijo nada, pero amén. Gracias por avisar, mi pastor Cristian. Así que estoy en Tirúa yo, en la octava Ya, región. amén. Mis suegros Luego. viven en Tirúa. ¿Sí? Sí, viven en Tirúa ellos. Ah, mire, mi Ya, esposita es de acá, de Tirúa. ya. Bueno, mi esposa también, la verdad es que nació en Santiago, pero mis suegros eran de Tirúa y volvieron a Tirúa cuando jubilaron. Así que los visitamos en Tirúa cuando Ay, podemos. capaz que nos encontremos por aquí. A lo Bueno, mejor. mis suegros fueron los que fundaron la iglesia de Tirúa, adventista de acá de Tirúa. Él regaló el terreno de acá. Ah, ya, bueno, ahí asisten mis suegros, a la iglesia adventista de Tirúa. Bueno. Mire, qué chico es el mundo. Es chico el Bueno, mundo. Dios le ya, bendiga. Que tenga una linda igualmente, clase, gracias. profesor. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, hermanos pastores. Buenas noches, Pastor Máximo. Profesor, Buenas noches. comience. Estamos Sí, grabando. Sí. ya, no he morado, parece, ¿verdad? Sí, lloramos. ¿O no me Ah, escuché? llorando. Ya, sí, de veras, me Perdón, distraje. no habré tenido yo el micrófono o apagado. ¿Me escucharon orar? Sí, se escuchó. Ah, ya. Sí. Sí. Ya estamos ok. Bueno, yo había pensado seguir con los libros proféticos, pero como hablamos del Pentateuco, de los libros históricos y de los profetas, pero no hemos hablado de los libros poéticos, vamos a decir algo de los libros poéticos en esta clase y la próxima nos vamos a dedicar a las profecías mesiánicas, básicamente. ¿Eh? O sea, un panorama de los libros proféticos, pero enfatizando las profecías mesiánicas. Voy a compartir entonces el PowerPoint. Aquí lo tenemos. Ya, entonces recordemos que el Antiguo Testamento, los cristianos los dividimos en tres partes, que serían los libros del Pentateuco, los primeros cinco. Después tenemos los libros históricos, que va desde Josué hasta, hasta Esther. Y luego tenemos los libros poéticos, que va desde Job hasta Job, Proverbios, Eclesiastés, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, pero también el libro de Lamentaciones está dentro de los libros poéticos. Y finalmente, ¿verdad? Tenemos los libros proféticos, desde Isaías hasta Malaquías. Entonces diremos algo de los libros poéticos. Bueno, la poesía bíblica, yo busqué aquí una definición de un teólogo, ¿ya? A ver, quizá es un poquito técnica, pero nos ayuda a entender qué es la poesía bíblica. Dice, es un conjunto estructurado de frases que son a su vez portadoras de significados. Dada la índole semántica del lenguaje, las palabras y las frases significan algo, pero la significación queda notablemente reforzada cuando se emplea con acierto el lenguaje poético. Los poetas se permiten construcciones gramaticales muchas veces audaces,
alteran el orden de las palabras, las unen de forma inesperada o sorprendente y utilizan figuras literarias que resultarían extrañas o chocantes en el habla de todos los días. Así, mediante la asociación armónica del sonido, del ritmo y de la idea, la poesía logra expresar significados que no alcanzan a transmitir otras formas del discurso. O sea, en un poema se puede decir mucho más de lo que se puede decir en una narración, en una historia, o en algún otro tipo de literatura, ¿ya? Y la poesía bíblica, como la poesía de todos los tiempos, se caracteriza por embellecer el lenguaje, aparte de decir algo, el contenido que dice algo, la forma en que se dice también es parte de la belleza del libro. ¿M? Como en la poesía moderna, la poesía bíblica también tiene figuras literarias como metáforas, comparación, hipérbole, etcétera. También tiene verso y estrofa, que no es tan común, pero tiene. La rima no se da como en la poesía española al final de los versos, sino que la rima se da dentro de los versos. Cuando hay rima, se da, digamos, dentro del mismo Hola, verso. Reina, ¿cómo está? Bien, bendiciones. Y, bueno, hay dos cosas características de la poesía bíblica. Una es, digamos, los acentos. Digamos, en hebreo toda palabra está acentuada y, y los versos se forman por una cantidad de acentos. Por ejemplo, hay versos que tienen tres acentos, significa tres palabras. Puede que hayan partículas entre medio, pero son tres palabras como sustantivos o verbos. A veces es de cuatro acentos, pero nunca es una oración larga. En la poesía bíblica las oraciones son cortas, de tres a cuatro acentos, a veces dos, extrañamente cinco. ¿M? Em, y la otra característica de la poesía hebrea son los paralelismos, que yo creo que no hemos dado cuenta. ¿Ya? Voy a mostrar acá los tres tipos principales de paralelismo. Esto es digamos, un poquito técnico, los nombres que le dan ahora los teólogos. A un verso completo le llaman monostiquio. Y ese verso, en el idioma hebreo o en la poesía hebrea y semita en general, se divide en dos mitades que le llaman hemiestiquio. Hemi en griego significa mitad. Entonces, un monostiquio, un verso de un poema bíblico, tiene un hemistiquio A y un hemistiquio B. Y esos dos forman un paralelo, ¿ya? Que puede ser sinónimo, ¿ya? Eso quiere decir que las dos mitades van a decir lo mismo con palabras distintas. Aquí tenemos ejemplos. El Salmo 15:1 dice, Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Nos damos cuenta que este primer verso, o hemistiquio en lenguaje más técnico, es lo mismo que dice en la segunda mitad del verso, pero con palabras distintas. Aquí es residir, acá es habitar, aquí es tu santuario y aquí es tu santo monte. Acá tenemos otro ejemplo, el Salmo 148:1. Alaben al Señor desde el cielo, alaben al Señor desde lo alto. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que el cielo y lo alto acá son paralelos. Estos paralelos en la poesía hebrea sirven para reforzar una idea. Eh, como en nuestra cultura moderna, la poesía generalmente se memorizaba. Normalmente cuando un poeta recita no está leyendo, sino que lo está diciendo de memoria. Y los himnos, que también están escritos en lenguaje poético, también se cantan de memoria. Un cantante no se para leyendo el canto, sino que el cantante se para y canta, ¿verdad?, de memoria. Y para poder facilitar la memorización, se escribía la poesía en paralelos. Es decir, la idea se repite dos veces con palabras similares, ¿ya? En este caso, este paralelismo se llama sinónimo o sinonímico, donde los dos versos van a decir prácticamente lo mismo.
El Salmo 153 dice, alábenlo con toque de trompeta, alábenlo con arpa y salterio. Entonces, esta mitad del verso es paralela con la otra. Ambas comienzan con el imperativo alábenlo y ambas mencionan instrumentos musicales. El Salmo 10:11 dice, el malvado cree que Dios se olvida, que se tapa la cara y nunca ve nada. Entonces, en ambos casos, ¿verdad? Está hablando de que el malvado piensa que Dios no está consciente de algunas situaciones, ¿verdad? Luego tenemos Isaías 1:3, entre paréntesis, los profetas mayores usan bastante o recurren bastante a la poesía, ¿ya? Dice, el buey reconoce su dueño y el asno el establo de su amo. Allí está el paralelo, ¿verdad? El Salmo 119:105, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mis caminos. Luego tenemos lo opuesto, el paralelismo antitético. Esto significa lo contrario, ¿verdad? Si el paralelismo sinónimo, los dos hemistiquios o las dos mitades del verso dicen lo mismo, aquí van a decir lo opuesto. El Salmo 37:22 dice, los que el Señor bendice heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán destruidos. Fíjense que en la mitad del verso está hablando de aquellos que son bendecidos. En la segunda mitad, aquellos que son maldecidos. En la primera mitad habla de que ellos heredarán la tierra y en la otra de que ellos serán destruidos. Sería lo opuesto. Estos paralelismos antitéticos son más comunes en Proverbios y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Proverbios 14:15. El imprudente cree que todo lo que le, perdón, el imprudente cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde anda. Entonces, el opuesto. La actitud del imprudente es opuesta, antitética a la actitud del prudente. Bueno, hay muchos ejemplos más. Y hay un tercer tipo de paralelismo que se llama sintético. Síntesis, la idea de síntesis en ciencia es crear algo o elaborar algo a partir de elementos anteriores. Por ejemplo, si a mí me dan eh, células, bacterias, hongos, yo puedo sintetizar un organismo viviente que tenga características de ellos. Esa es la idea de la síntesis. Entonces aquí la segunda mitad del verso no es ni similar ni opuesta, sino que es una idea que se puede acrecentar a partir de la información que se dio en la primera mitad. ¿Ya? Con los antecedentes que se entregan en la primera mitad del verso, entonces la segunda mitad del verso va a decir algo adicional. Acá tenemos algunos ejemplos. El Salmo 77:13. Oh Dios, tú eres santo en tus acciones. ¿Qué Dios hay tan grande como tú? Entonces, debido a lo que se declara en la primera mitad del verso, en la segunda mitad, entonces se concluye que no hay nadie más grande que Él. Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Puesto que Dios es mi pastor y el pastor cuida de la oveja, la protege del calor, la protege del frío, le da el alimento, la conduce al agua, la libra del peligro. Entonces él se pregunta o afirma, nada me faltará. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Allí tenemos entonces un paralelismo sintético. Bueno, y se han reconocido dentro de estos sintéticos de mandato y motivación, donde hay un mandato y una motivación para el mandato de acción y consecuencia. Lo que hago tiene una consecuencia, enunciado y explicación. ¿Nos vamos a detenernos allí? Vamos a decir o a mencionar algo de los libros poéticos del Antiguo Testamento. Dijimos que la poesía está presente en prácticamente en toda la Biblia, pero hay libros que característicamente son poéticos. La poesía está presente desde el Génesis. Las primeras palabras que dice Adán sobre Eva
cuando dice esta hueso de mi hueso y carne de mi carne será llamada varona porque del varón fue tomada, en el idioma hebreo no es género narrativo, sino género poético. Entonces la primera poesía de la Biblia es la poesía de un esposo para la esposa. ¿Mm? Miren qué interesante. Bueno, el libro de Job es el primero de los libros poéticos y este libro se le atribuye a Moisés. ¿M? Y Moisés escribió en torno al 1450 a.C. Sería el libro poético más antiguo. ¿M? Job, Proverbios y Eclesiastés tienen un género poético especial que se llama sapiencial. El género sapiencial busca cuestionarse o buscar respuestas de las cosas que son un enigma. Por ejemplo, el libro de Job trata de responder al enigma del sufrimiento. ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? El libro de Proverbios busca responder a varios enigmas. Por ejemplo, se pregunta por qué el impío prospera, ¿verdad? ¿Por qué Dios no interviene en la injusticia? ¿Por qué tenemos que morir? Y varias otras cosas, ¿verdad? Se cuestiona el libro de los Proverbios y el sabio Salomón busca respuestas. Y, y el libro de Eclesiastés se cuestiona acerca de el fin de la existencia, de la muerte. Busca resolver el misterio de la muerte. ¿Por qué tenemos que morir? ¿Qué pasa cuando alguien muere? ¿Mm? Entonces los libros sapienciales pertenecen al género poético porque están escritos en lenguaje poético, pero en particular tratan de resolver problemas, tratan de responder a interrogantes que aparentemente o no tienen solución o bien están más allá de la simple comprensión humana. Necesitan revelación especial de parte de Dios para entender la respuesta. ¿Mm? Bueno, el libro de los Salmos es el himnario del Antiguo Testamento. Estos salmos se cantaban, se perdió la melodía, lo que se conserva en la letra, y es el libro más largo del Antiguo Testamento en cuanto a cantidad de salmos o de capítulos, porque yo les dije que en estricto rigor el libro de Jeremías y el libro de Ezequiel son más largos que los salmos en cantidad de palabras. ¿M? Ahora, en los salmos no es correcto hablar del capítulo uno o el capítulo 2 o el capítulo 3 porque no es un libro narrativo con capítulos sino que son salmos individuales. Lo correcto sería decir el Salmo uno, el Salmo 2 o el Salmo 3. ¿M? Y los salmos eh, fueron escritos por distintos autores, desde Moisés hasta los sabios del rey Ezequías, que prácticamente abarcan toda la historia del Antiguo Testamento, unos 1000 años, la historia de Israel. Ahora, la mayoría de los salmos en torno a 80 de los 150 salmos, por lo menos, son de David. Y estos dicen en el encabezado Salmo de David. ¿Mm? Bueno, el género literario, dijimos que son libros poéticos y los salmos son poemas. Sin embargo, hay distintos géneros dentro de la literatura poética. También hay salmos que son sapienciales, como Job, Proverbios o Eclesiastés, donde David se cuestiona por qué prospera el impío, por ejemplo, o se cuestiona o trata de buscar una respuesta al misterio de la muerte u otras cosas. Hay salmos, digamos, que le llaman didácticos, porque son salmos en los cuales se trata de enseñar una verdad. El Salmo uno, por ejemplo, trata de mostrar la diferencia entre el justo y el impío y mostrar que el justo, aunque no parezca, finalmente tiene un destino mejor. Hay salmos que se llaman salmos imprecatorios. La imprecación es desearle mal al otro. ¿M?
Normalmente como cristianos debemos poner la otra mejilla, pero hay salmos donde en vez de poner la otra mejilla, el salmista pide destrucción para aquel que le está molestando. ¿M? Eh, por ejemplo, cuando David pide que los impíos perezcan, que Jehová los destruya, eso sería un salmo imprecatorio. Hay una sección de salmos aleluyáticos y son salmos que comienzan y terminan con la palabra aleluya. Alelú en hebreo es alabar y ya es la abreviación de Yahvé. Aleluya entonces significa alabar a Jehová o Yahvé. Y también hay salmos mesiánicos, donde en el poema, en el canto, ¿verdad? Se canta al Mesías y se anuncia al Mesías. Dentro de los salmos mesiánicos más destacados está el Salmo 22, por ejemplo, que describe en forma poética los sufrimientos que experimentará el Mesías. ¿Mm? Comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esas palabras las cita Jesús en la cruz. El Salmo dice, repartieron entre sí sus vestidos y sobre mis ropas echaron suerte, que también ocurre en la cruz. También ese Salmo dice, horadaron mis manos y mis pies, y se cumple en Jesús crucificado. Entonces el Salmo 22 es uno de los salmos mesiánicos. Otro de los más conocidos es el Salmo 110, que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el versículo 4 dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y esa profecía, ese Salmo 110, es la base de la carta a los hebreos, ¿m? En el Nuevo Testamento. Entonces hay varios tipos de salmos, subgéneros dentro del género poético. Es heterogéneo, ¿verdad? Tiene más de un autor. Hay varios salmos que son de Asaf, un músico de David, del templo. Hay salmos de los hijos de Coré, que son de los levitas, ¿verdad? De la familia de los levitas. Como dije, la mayoría son de David. Hay dos salmos de Salomón. Hay un salmo de Moisés, que es el Salmo 90, y así, ¿verdad? Bueno, después vamos a decir algo más de los salmos brevemente. Proverbios es una colección de dichos, dichos sabios. La palabra proverbios en hebreo es mashal, que significa comparación. Básicamente se está comparando distintos principios de la vida con hacer pan, con construir una casa. Las tareas más cotidianas sirven para ilustrar principios espirituales. Y Proverbios fue escrito